Vamos a poner en forma esto para comenzar. ¿Ustedes me oyen a mí? Sí, muy bien, Néstor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos comenzando. Gracias por estar, cada uno en su cubículo. Aquí, cual cuadrilla, estamos de debate y profundización. Somos la cuadrilla en la brecha, podríamos decir que somos. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar, gracias a los compañeros de la Universidad de San Martín, de la Municipalidad de San Martín, que organizaron este espacio. Me pidieron, mi nombre es Néstor Borri, que lo modere, que lo facilite un poco, esto que estamos aprendiendo todos a hacer en este tiempo, de comunicarnos por este medio y también encontrarnos y profundizar. La idea es trabajar y conversar un poco juntos sobre educación en términos de la brecha educativa, lo que aprendimos en este tiempo y cómo podemos operar sobre ella. Nos acompaña Fernando Moreira, que es el intendente de San Martín, como ustedes saben, el profesor Alberto Sileoni, es ministro de Educación, Silvia Barrio Nuevo, inspectora jefa distrital de San Martín, y Carla Weinstock, profesora investigadora de la UBA. Un poco la propuesta es tener un momento para compartir. Yo primero le voy a pasar la palabra a Fernando para que dé la bienvenida y nos ponga un poco en escena San Martín. Todos están, bastante de los que estamos acá, están en escena San Martín, pero creo que Fernando nos puede ahí introducir, y después vamos a tener un momento con cada uno de los amigos y amigas que van a animar este espacio, y después vamos a organizarnos para compartir unas preguntas que las vamos a organizar por el chat, si a ustedes les parece, para facilitar esa dinámica. Así que, Fernando, gracias, bienvenidos a todos, te escuchamos, Fernando. Hola, Néstor, gracias y bienvenidos a todos y todas a este espacio virtual. Básicamente agradecer muy especialmente a los panelistas de hoy, al exministro Alberto Sileoni, a la profesora Carla Weinstock, a Silvia Barrio Nuevo, que es la inspectora distrital y que es de la casa. Con ella nos vemos más seguido y charlamos algunos de estos temas. Este es un espacio que hoy lo hacemos de manera virtual. Es un espacio que se denomina San Martín Piensa, que son distintos encuentros. En general hacemos encuentros mensuales o bimensuales con distintas temáticas sociales, sanitarias, educativas, como en este caso, y que justamente tienen el objetivo de que vengan algunos especialistas en algunas materias específicas a contarnos, a pensar, ayudarnos a pensar, a nosotros, a los equipos del municipio en cada uno de los temas. Y hoy, hoy toca educación y un tema como la brecha educativa. Yo, por supuesto, no soy especialista en el tema, simplemente un par de comentarios un poco sobre qué veo yo, qué vemos a lo que denominamos brecha educativa y cuál es un poco la realidad de San Martín y cómo la vemos desde la municipalidad. En principio, yo decía, no soy experto en el tema educativo, tengo una mirada más desde la economía y entiendo que la brecha educativa está muy asociada a la brecha social, más específicamente a lo que podemos llamar la desigualdad. En la Argentina, desde mitad de la década de los 70, comenzó una etapa económica de muy fuerte retroceso, de estancamiento, de poco crecimiento, y esa etapa fue claramente acompañada de un proceso de un fuerte empobrecimiento. La pobreza aumentó mucho y la desigualdad también. Son procesos que crecieron mucho en estas casi 5 décadas. Por supuesto que en el medio hubo procesos de crecimiento, procesos que fueron bien, pero idas y vueltas. El resultado en general es muy malo y venimos de una etapa a lo mejor en los 70 con un 5% de pobreza y vamos hoy a salir de la pandemia a lo mejor con un 50%, o por lo menos en la post-pandemia vamos a estar en niveles tremendos de pobreza. Esto sin duda afecta al sistema educativo y
y es una clave de la brecha educativa, sin ningún lugar a dudas. Creo que son procesos que se retroalimentan y que tienen que encararse, por supuesto, ambos de una manera simbiótica, porque es la única manera de poder enfrentar estos graves problemas en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, me parece que en todo este proceso la escuela pública que tenía un rol clave de igualador, de presencia, de contenedor, de inclusión, de a poco, acompañado este proceso también con una desinversión en las políticas de educación y en la escuela en general, fue también perdiendo terreno, fue deteriorándose, la clase media fue alejándose de la escuela pública, y ahí me parece que ya empezó el primer proceso de brecha educativa, que se fue aumentando con la incorporación de nuevas tecnologías, el acceso a los dispositivos tecnológicos, a Internet, que empezó a profundizar aún más esa brecha, y llegamos hoy a una etapa de esta pandemia de esta manera, donde todo se pone aún más en evidencia, ¿no? Aún más en evidencia esa brecha, el que accede, el que tiene las posibilidades de tener dispositivos electrónicos, que tiene conectividad, que tiene una familia con un acervo cultural o educativo que facilita el proceso educativo, con aquellos que no lo tienen, cada vez se ve más. Hace poco, hablando con las inspectoras de San Martín, en esta etapa hay chicos que ni siquiera pueden dar hoy respuesta, ¿no? Que los estamos perdiendo del sistema y estamos implementando alguna forma de ir a buscarlos, rescatarlos y reincorporarlos, porque bueno, la presencia de la escuela, como decíamos antes, que era igualadora en su momento y contenedora, hoy desaparece de manera física, y eso me parece que complejiza mucho más la problemática. Nosotros desde el municipio de San Martín, desde hace ya más de 8 años, tenemos un compromiso muy fuerte con la educación en general, como valor, como una herramienta de cambio social, pero, y por supuesto con la escuela pública, una escuela pública inclusiva y de calidad, y en este sentido hemos realizado y hemos trabajado mucho en favor de la posibilidad de garantizar y de favorecer el acceso de los chicos y de los vecinos en general a la educación. Implementamos muchísimos programas en ese sentido, más allá de que claramente no es jurisdicción municipal la problemática educativa, siempre trabajando con el sistema educativo. Todos los programas que llevamos adelante fueron analizados, pensados junto con el sistema educativo de San Martín, con las inspectoras, con las directoras de las escuelas. En ese sentido, implementamos muchos programas, desde aquellos que tienen que ver con cuestiones concretas y de obra, de infraestructura, de mejoramiento estructural de las escuelas directamente, y después con otros que sí que pueden estar más asociados a favorecer el acceso a la educación y la disminución de esta brecha, que por ejemplo hemos puesto Internet en casi el 90% de las escuelas, hemos llevado aulas digitales en casi todas las escuelas, en los jardines, en las direcciones de todas las escuelas. Este año implementamos un programa donde llevamos libros a todos los chicos de la escuela primaria, llegando libros de inglés, de matemática, de lengua. Implementamos un programa que es el Aprendiendo, que es una especie de acompañamiento o de ayuda escolar, donde nos derivan los chicos, las directoras de las escuelas, aquellos con dificultades de aprendizaje, y con tutoriales permanentes y con dispositivos en todos los barrios de la ciudad. Hemos realmente hecho un gran trabajo juntos, siempre con el sistema educativo. El programa Volvé a la Escuela, que fuimos a buscar casa por casa en cada uno de los barrios, aquellos que no habían terminado, sobre todo el secundario, y los invitamos a que se reincorporen, a que terminen, pero ya no solo dándole una información, sino nombrándole un tutor, aquel que ha decidido incluirse en el programa, y es un tutor que lo acompaña desde ese momento hasta que termina, y la verdad que eso
ha dado muchísimos resultados y nos enorgullece hoy ver muchos de esos chicos, o no tan chicos, en la universidad. Bueno, seguimos trabajando, siempre juntos. Ahora la realidad obviamente nos generan nuevos desafíos, esta etapa particular, pero vamos a salir de la etapa y vamos a poder analizar mucho más fríamente la complejidad de esta situación y de esta brecha creciente que tenemos en Argentina desde hace muchos años. Por eso hoy la idea era escuchar a algunos especialistas que seguramente ya están pensando, están imaginando cómo encontrar herramientas y que por supuesto no es solo mejorar la situación económica también, sino que son políticas públicas específicas, concretas, inmediatas y direccionadas para favorecer a los sectores que hoy les cuesta acceder a la educación, que son muchos, que cada vez son muchos y que son indispensables para que la Argentina salga de una etapa de crisis para entrar a una etapa de crecimiento y de mejoras sociales para todos. En relación a la presentación que hace Fernando del trabajo del municipio, tengo la alegría de estar de la mano del municipio desde hace muchos años, trabajando en equipo, aun cuando algunos actores no estaban dentro del municipio, ¿no? Empezamos a trabajar en el 2008 con Nancy Capelloni, nuestra jefa distrital Alejandra Guzmán, y un equipo de inspectores que se hicieron una pregunta, por eso empiezo por acá, que viene muy a este tema que hoy nos convoca, que es, ¿dónde están los niños que no están en la escuela, en el aula hoy virtual, y qué están haciendo? Esa era la gran preocupación. Y bueno, a los que estábamos en ese momento en cargo directivo nos enseñaron a mirar, o por lo menos a direccionar una mirada, qué teníamos que mirar y cómo teníamos que intervenir. Hoy mi aula, bueno, es un equipo de 19 inspectores y que están trabajando con las líneas que llegan desde Dirección General de Escuelas y de Nación, a través de todos los recursos materiales que van llegando, y también en forma articulada con DIEGEP, con las escuelas de gestión privadas, porque siempre tenemos como el error de decir la escuela pública como sinónima de estatal. Y bueno, los contenidos se garantizan en ambas gestiones. Y la verdad que cuando otros conocen el trabajo articulado con el municipio y son de otros distritos, se sorprenden de la apuesta a la educación que tiene San Martín. Y bueno, eso fortalece, porque estamos en la misma línea de trabajo, y me encuentro hoy con textos, ¿no? Uno busca bibliografía, que hablaban de la crisis, ¿no? Y bueno, esta brecha y esta crisis que hemos pasado otras, creo que nos interpela para ver qué hacemos por los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos que habían tenido a lo mejor en el proyecto 2020 empezar su escolaridad y bueno, y se ve frenada, y bueno, creo que va a ser más difícil retomar quizás con los adultos que con los niños. En un trabajo también articulado con las jefas distritales de la región 7, nosotras somos todas nuevitas. Hoy yo tengo 3 meses de antigüedad, miren lo que tengo para ofrecer. Pero soy docente desde hace 25 años y miro las aulas desde distintos lugares. Yo veo a los niños, algunos conectados, por suerte, algunos medianamente conectados porque tienen un celular para compartir entre varias familias, y a otros que, como decía recién Fernando, no los estamos encontrando. Y en la última mesa de trabajo en el municipio fuimos preocupadas con Mónica Lades, que es la jefa regional, fuimos con Adriana Ruiz, inspectora de psicología, con Lidia Trinidad de Consejo Escolar, y estaba Gustavo y estaba Marcela Ferri. La gran preocupación que llevamos a la mesa como una mochila, ¿no?, preocupante, bueno, no estamos encontrando a los chicos,
y de alguna manera nos tenemos que conectar, porque además ellos tienen que sentir que los estamos extrañando y que los estamos buscando. Entonces hay un vacío entre ellos y el aula que los maestros prepararon virtualmente, que bueno, que hay que encontrarlos. Y Nancy nos dijo con mucha tranquilidad, con esa voz dulce que tiene, pero sí, chicas, es un ciudadano de San Martín, ni lo dude que lo vamos a encontrar. Y yo me sentí reconfortada porque era algo quizás muy obvio que lo tenía, vieron cuando el árbol tapa el bosque, y claro, ¿cómo nos íbamos a preocupar si San Martín los está buscando en el Volver a la Escuela que recién nombraba Fernando, y haremos un Volver a la Escuela virtual, y saldremos a golpear puertas para, dentro del cuidado que tenemos que tener, porque nos están cuidando y nosotros cuidamos a su vez, encontrar a esos chicos. Que ya la brecha estaba, o sea, hay una brecha que el tema es no profundizarlo y poder ayudar a cada aula, ¿no? Al aula de los niños, a esos maestros que tienen niños, al aula de los directores que puedan con esos docentes, y los inspectores poder con esos equipos directivos. En un momento me acordaba de una película que nos hicieron ver, del año 2000 creo, que se llama Ni Uno Menos, de una maestra de 13 años china que sale a buscar a los alumnos, ¿no? En la desesperación de encontrarlo. Y yo creo que esa misma energía y eso mismo tenemos que tener nosotros, ¿no? El deseo enorme de encontrar a todos y de podernos conectar de alguna forma. A veces los vemos, a veces puede ser que veamos a las familias en la entrega de bolsones, pero bueno, nosotros necesitamos una continuidad pedagógica, entonces también desde ese lado tenemos que fortalecer el lazo. Y bueno, y cada uno va avanzando, porque voy participando de las reuniones virtuales, ya me puedo meter, porque estas son las cosas buenas que nos va a dejar, ¿no? Cuando se hacen los Zoom, me invitan, y yo trabajo con directores de primaria, de secundaria, de inicial, y yo al escuchar los datos de cada uno, tengo distintos puntos de partida, y yo valoro todos los avances, ¿no? Un director que yo llamé a la casa de familia porque el nene tenía aire, me atendió la mamá y se emocionó que yo lo llamé, y quizás para otros eso fue algo natural, ¿no? Llamar a la casa, para él fue un avance, y tengo como filosofía de vida ver siempre el vaso medio lleno, y me reconforta que cada uno vaya avanzando. Me preocuparía el no avanzar, pero si vamos avanzando de a poco, yo creo que vienen tiempos mejores. Indefectiblemente el aula que estaba ya era un aula vieja, y no nos animábamos con las tecnologías, y ahora de pronto tuvimos que salir porque si no, no nos íbamos a comunicar, y de a poquito nos vamos apropiando de eso, que costaba, ¿no? Cuando llegaron las primeras netbook de los con los carros, uno de nación, uno de provincia, las escuelas tenían las 60 netbook, decían, supervisen las ruedas de los carros. Si no tienen pelitos, si no tienen mugres, los carros no han sido movidos. Y yo creo que, bueno, que ahora las puertas de esos carros van a estar abiertas porque todos se animaron, y eso es algo bueno. O sea, empecemos a ver las cosas buenas que nos va a dejar este tránsito hacia la presencialidad otra vez, cuando el momento correcto, ni un minuto antes, para no desaprovechar todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora. Así que bueno, estamos en ese proceso de acompañar, de crear lazo, de que podamos estar conectados. Estamos tratando de hacer agenda también, para porque la virtualidad invade a cualquier hora, ¿no? Armamos un grupo con un centro de estudiantes, para ver si también entre ellos se podían conectar y decirnos a nosotros, mira, hay un alumno con el que no se están conectando, pero yo lo conozco del barrio, es de la escuela, y, o sea, abrimos todas las puertas necesarias para ver si nos podemos conectar. Y bueno, yo que a veces me acuesto muy tarde, ayer a las 2:30, una chica entra al grupo y dice, uy, qué descolgada, aquí estoy, represento a una escuela, bueno.
En ese momento yo le mando el WhatsApp, bienvenida y con alegría, ¿no? Y es verdad, los chicos tienen otros horarios y eso medio que incomoda, ¿no? Porque no hay un inicio ni un final del día, o sea, es un continuo. Y bueno, estamos tratando también de cuidar a los adultos para que también puedan tener un límite, sobre todo los adultos que también son padres y a su vez tienen las aulas virtuales de sus hijos. Y en ese camino vamos, muchos coincidiendo, por supuesto interpelándonos, y a mí todo el tiempo me van preguntando, porque a veces dicen, pero si los maestros están tan cansados, si los directores están tan cansados, y vos decís una cosa, ¿dónde se quiebra la comunicación? Y es complicado, porque ¿cómo puedo yo saber el tamiz por el cual pasa lo que yo puedo pedir? ¿No? Todos escuchamos la misma oración, pero a cada uno nos va a impactar de una manera distinta. Y entonces, bueno, de ahí sale el resultado también del propio profesional, que por más que nosotros podamos decir o dar algunas líneas de orientación, es inevitable que cada uno después tome decisiones individuales. Lo que nosotros no podemos perder es el hilo conductor y hacia dónde vamos. Vamos a una escuela distinta, vamos a una escuela que nos va a poner en otro escenario. Un directivo decía, yo cuando vuelva voy a ser más feliz, porque los voy a poder tener cerca, porque voy a poder decirles en la cara cosas lindas, entonces yo digo, qué lindo esperar reencontrarse para cosas buenas. Y bueno, en ese camino andamos, tratando de, por ahora, encontrar a los que no están y conectarnos cada vez mejor con una tarea titánica que están haciendo los docentes, los directivos, los inspectores, todos en equipo. Así que bueno, por ahí andamos. Gracias. Paso la palabra a Alberto, entonces, y lo escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha? No tengo nada que tocar. ¿Se escucha bien? Muy bien. Se oye muy bien. Bueno, agradecerles la invitación, agradecerle a Fernando especialmente y por supuesto a los amigos de la mesa, Silvia, Carla, que no la veo, Néstor, agradecerle a Gustavo Perazo. Yo tengo un corazón en ese distrito, yo empecé hace 45 años a dar clase en educación de adultos en Ayacucho y Rivadavia, en el sindicato de Luz y Fuerza, en una época más aciaga. Después nos corrió la represión. Juan Carlos Smith era de allí, ¿verdad? El histórico dirigente de Luz y Fuerza. Bueno, 10 minutos tenemos y después que circule la palabra. Yo creo que tanto Fernando como Silvia dijeron cosas que yo firmo, con las cuales estoy de acuerdo. La brecha educativa es una brecha social, esto es indudable. Y también es indudable que la Argentina tiene alguna insatisfacción, la sociedad argentina, nosotros, para decirlo mejor, a veces nos encontramos reiteradamente incumpliendo algunos objetivos, pero bueno, no todas las épocas fueron iguales. Silvia hace una descripción y dice dónde están los niños que no los vemos en la escuela, y hace una reflexión que no es una reflexión biológica, es una reflexión cultural y política. Dice, ¿qué hay que mirar? Dirigir la mirada es una decisión política. Yo soy muy respetuoso de las ideas de todos, por supuesto, pero tengo una opinión firme respecto de los 4 años de gobierno 2015-2019, me parece que son los peores, el peor gobierno de la democracia argentina, por su capacidad deleteria, por su capacidad de daño, porque une la incapacidad con la construcción de un proyecto político que es absolutamente nocivo
para la educación estatal, que está en contra del trabajo, que degrada el trabajo, que tiene desdén por los trabajadores de la educación, que tiene desdén por los científicos, que es antiestatal, que ha degradado ministerios y ahora, evidentemente, la pandemia nos ayudan a resolverla los compañeros y compañeras de la salud pública, no Swiss Medical u OSDE. Entonces ahí hay un punto también. Es cierto que venimos de una serie dolorosa de desencuentros, pero hay proyectos de gobierno que profundizan esa desolación. Quien gobernaba la provincia en octubre de 2017 dijo: no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales. Y quizás no sea un tiempo de hacer un recordatorio público de todo esto. Esta es una reunión semi-privada, pero también creo que no hay que olvidarlo esto. Del mismo modo de para qué universidades si los pobres no llegan, y ustedes tienen el orgullo de tener una universidad que crece, que está cerca de las necesidades de la gente. Entonces yo creo que ahí hay un punto donde mirar. Es cierto lo que decía Fernando, de que no estamos encontrando el rumbo, pero también es cierto que 2003-2015 hubieron 300.000 chicos más en el nivel inicial, 500.000 más en el secundario, 500.000 más en la universidad, y estos siempre son primeras generaciones de esos niños o jóvenes que se incorporan al sistema educativo. Yo que soy de clase media y soy grande, mis hijos, que son muchachos grandes, fueron a la sala de 2 hace 40 y pico de años. Los que hoy se incorporan a la sala de 3 y 4 son aquellos que vienen de los sectores carecientes. Y eso, en algún sentido, era una nueva Argentina, que por supuesto no se terminó de delinear, que por supuesto no hay llegamos, y Fernando lo sabe bien, alguien que conduce la política no puede decir llegamos, nunca hay el arribo en materia de políticas públicas, pero vas acercando, ¿no? Y haciendo algunas cosas, como acaba de decir él, con libros, con tecnología, bueno, el Estado en todas sus manifestaciones. No me quiero extender, lo que quiero decir es que es una extraordinaria oportunidad para rediscutir, es una oportunidad para rediscutir en el mundo. No tengo esta pretensión de hacer un análisis internacional, porque tampoco lo podría hacer, pero si uno dice, rediscutamos el mundo en octubre del año pasado, alguien podría decir, ¿y por qué razón lo vamos a tener que rediscutir si está todo bien? Ahora, hoy, en mayo del 2020, hay una razón para rediscutir el mundo. Y hay una razón también para rediscutir algunas cuestiones de la Argentina que tienen que ver, vuelvo a lo que ya han hablado acá, las desigualdades. Desigualdades territoriales, desigualdades en el ingreso, desigualdades etarias, desigualdades raciales, desigualdades de género. Estamos trazados por una serie muy importante de desigualdades que estaban antes de la pandemia, pero que la pandemia como suceso de emergencia lo que hace es develar una situación. Lo específicamente educativo, y claro que estamos preocupados por las desigualdades. Estamos pensando cuánto van a aprender los pibes de clase media, pero respecto de los pibes de los sectores carecientes, no es cuánto van a aprender, es ¿seguirán estando en el sistema educativo cuando volvamos? Esa es una discusión infinitamente más grave. Tengo la oportunidad de hablar con compañeros, compañeras de todo el país. En el norte grande, en algunos lados discuten cuánto estarán aprendiendo, en otros lados discuten, ¿estarán cuando volvamos? Ese pibe, ese muchacho, ¿estará o ya se nos habrá ido? Bueno, también quiero decir
y con todo respeto, que si Conectar Igualdad, que había distribuido 5 millones de netbooks, hubiera seguido sostenidamente mejorando lo que hicimos mal y distribuyendo, hoy quizá tuviéramos 7 millones, 8 millones de netbooks y estaríamos en algún sentido rompiendo esa desigualdad tecnológica. Pero eso no se hizo, entonces también ahí hay discusiones sobre las que hay que volver. Ojalá que sea un buen, decime Néstor cuándo la corto, ojalá que sea un buen momento para revalorizar la escuela, ojalá que los papás que a veces tenían cierto desdén con los maestros, ahora que hacen de maestros, se den cuenta lo que es una maestra o un maestro con 40 pibes como su hijo en una sala de clases, ¿no? Que no es tan sencillo educar, como alguna vez nos dijeron en la provincia de Buenos Aires, bueno, si no hay maestros ponemos voluntarios. Ojalá que la pandemia traiga la revalorización del Estado, ojalá que traiga la revalorización del empleado del Estado, de la gente del Estado, de los educadores. Ojalá que no sea un aplauso para las médicas y los enfermeros a las 9 de la noche en un balcón, sino que se traduzca en políticas públicas que lleguen para quedarse. Los mismos que quieren levantar la cuarentena son los que nos dicen hay que evaluar en el sistema educativo, ¿no? Esta cosa evaluatoria, fiscalizatoria, a ver qué hicieron los pibes. Y eso no estamos de acuerdo, la verdad que no estamos de acuerdo, coincido con lo que decía Fernando, estamos de acuerdo con las políticas que está llevando hoy adelante el gobierno, porque la evaluación también supone que habría que dejar a otros en el camino, y ¿quién puede decir que un pibe reprobó en estas condiciones? Ojalá que podamos cambiar algunas cuestiones, ojalá que después de la pandemia la voz del maestro salga un cachito de ese centro monopólico de la palabra, ojalá que podamos horizontalizar un poco las prácticas, que eso es muy necesario. Ojalá que podamos escuchar a los pibes, no solo me preocupan los niños, perdón, una autorreferencia. Tengo una nieta que está empezando primer grado, está recontra en banda, porque esos que se iban a alfabetizar están sufriendo como ninguno, pero tengo otra que está empezando primer año. Y creo que hay que poner un ojo, y ustedes lo saben mejor que yo, muy específico sobre los jóvenes, sobre nuestros muchachos y muchachas que se la están recontrabancando, pero que están en una edad, la adolescencia, la pubertad tardía, de mucha vincularidad y no la encuentran. Me parece que ahí, y vuelvo a refutar a los que dicen el primer día de clase hay que evaluar, el primer día de clase, el segundo y el día 20 hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque están pasando por uno de los fenómenos más impactantes de su vida. Confinar es una palabra que tiene la misma raíz de desterrar. Es tremendo lo que están pasando y los pedagogos que se creen que no pasó nada en los 4 años que nos dieron indicaciones dicen no, hay que evaluar. Bueno, ojalá que podamos aprender de la tecnología, voy terminando, ojalá que podamos incorporar más la tecnología, pero ojo, que ahí también hay una discusión política, porque esto que estamos hablando nosotros también lo está hablando Amazon, Microsoft, Facebook, Google, ¿no? El macrismo se encargó de destruir nuestro sistema operativo Guaira, que por supuesto no competía con estos grandes monopolios, pero intentaba hacer un camino de soberanía. Entonces, tecnología sí, pero veamos si podemos hacer una tecnología que tenga que ver con nuestra soberanía, ¿no? Termino. Creo que hay que, también hay que cuidar mucho a los niños, pero creo que hay que cuidar mucho a los docentes. Alguna indagación de los últimos días, el 74% de los docentes dice, trabajo como docente, como nunca estoy trabajando, pero además cuido niños. El 74% de los docentes no solo trabaja, sino que cuida niños, adultos o enfermos.
el 60 y pico % de los docentes no tiene una computadora personal, la tiene que compartir. El 88% de los docentes, indagación de hace 10 días, siente angustia. Bueno, entonces yo también le daría un aplauso a mis hermanos docentes, a los paramédicos, a los médicos, a los enfermeros, pero también a los educadores. Termino. Hay que invertir más en educación. Ojalá que cuando volvamos claramente entendamos que hay que volver al 5%, al 6% del PBI, que el neoliberalismo nos escamoteó un punto. Hay que hacer inversión en infraestructura. Imaginen ustedes la distancia social en algunas escuelas argentinas. Hay que hacer inversión tecnológica, hay que capacitar a los docentes y hay que decidir finalmente cuál es el sentido del sistema educativo. Y me parece que yo tengo un poco, no soy pesimista, pero tengo un poco más de escepticismo que Silvia, que decía, por supuesto respeto su idea, pero yo creo que hay que pelear la que viene. Porque del mismo modo que nosotros estamos pensando que viene otro mundo, la derecha internacional, los capitales concentrados también están pensando que viene otro mundo. Y algunos deben estar pensando, es un buen momento para terminar con el trabajo cara a cara. Terminamos con trabajemos remotamente y en ese trabajar remoto hay un 20% que lo dejas en la casa. Es un buen momento para incumplir los deberes empresariales, ¿no? Lo sabemos en una sociedad de fugadores y lavadores. Entonces, lo que digo, termino y agradezco, soy optimista, pero va a haber que pelearla. Claramente, nosotros estamos de acuerdo que hay que cuidarse y claramente hay tipos que se están diciendo, tenemos que salir. El otro día en el municipio de Tigre salieron tocando la bocinita y hablaban de libertad. Entonces, hoy cualquier cosa se puede decir y a mí me parece que los grandes medios concentrados, los grandes capitales están dando la pelea como el primer día. Ese periodismo de guerra no solo no terminó sino que está en su mejor momento. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya vamos a retomar después al final. No estamos seguros de si Carla tiene acceso Carla no puede a la entrar, plataforma. Néstor. Me lo Algunos están dicen diciendo que no por pueden el chat. entrar, otros me dicen, sí, lo estoy leyendo, otros me dicen que no tiene imagen, pero sí tiene micrófono. Entonces, bueno. si responde, es que está. Carla, ¿nos escuchás? Pareciera que no, ¿verdad? Yo los escucho. Ah, muy bien. Bienvenida, Carla. No te vemos, pero te oímos. Yo los escucho. Muy bien. Adelante, entonces. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer al Compite a Pensar. Yo creo que pensar tiempos es necesario y deseoso. Quiero agradecer a vos, a Fernando. Un saludo para vos, Néstor, que ya nos hemos alguna vez comunicado. Un saludo también para el querido Alberto. Yo quería tomar 3 puntos y a partir de ahí ir pensando algunas cuestiones. El primer punto es la idea de lo extraño, porque me parece que hay que pensar la idea de lo extraño, de los tiempos extraños y de lo que extrañamos. Y también de lo que nos extrañamos, ¿no? Nos extrañamos de lo que sucede, pero también extrañamos nuestros afectos, extrañamos las pedagogías de las presencias, extrañamos los abrazos. Y junto con lo extraño, o el extrañamiento, quería pensar las ventanas. ¿Se puede ver el mundo desde una ventana? ¿Se puede abrazar al mundo desde una ventana? Y entonces de ahí me gusta pensar también qué es lo remoto, ¿no? Lo remoto suena a trabajo remoto, pero también suena a algo que ya pasó, un tiempo remoto. Entonces me parece que nosotras y nosotros podemos pensar un nombre, que es la PERLA, Pedagogías Remotas Latinoamericanas, lo que podemos hacer, lo que estamos construyendo, lo que deseamos construir. Y entonces desde esta ventana, digo la nuestra, y la ventana que puede dar a una calle, a un balcón, o que no puede dar a ninguno de esos lugares, me pregunto cómo nos vinculamos con el mundo. Y ahí a mí me aparece un autor, un filósofo, que se llamó Jaspers, que él planteaba que nos vinculamos al mundo
desde los orígenes, no como una historia narrada, sino como un origen, primero desde el asombro. Y ahí piensa el mundo de los griegos. Después hablaba de la duda, y ahí está pensando en Descartes. Y en tercer lugar, él habla de la conmoción. Es decir, uno podría pensar hoy, en estos tiempos extraños, en estos tiempos remotos, que hoy nos asombramos, dudamos y también nos conmovemos, pero no del conmoverse simple o sencillo, sino desde la conmoción de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está atravesando. Y entonces me parece que ahí es cómo nos vinculamos con el mundo, cómo vinculamos las compañeras y los compañeros, cómo vinculamos los conocimientos. Hay momentos en que parece que nos vinculan humo y no nos detenemos, y creo que algunas hoy hemos perder tiempo pensando y problematizando. Eran siendo expulsadas y expulsados todos los días de lo que yo, comillas, el sistema educativo, ¿no? Ya hemos temas, si la educación es un sistema, hay una problemática gramatical. La segunda idea que a mí me interesa pensar es lo frágil y la brecha. Yo me puse a... Perdimos a Carla, ¿verdad? Carla, dejamos de escucharte. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? A Carla la dejamos de escuchar, ¿verdad? No se puede recuperar, ¿me escuchan? Sí. No se puede recuperar telefónicamente. Vamos a ver si la gente en la municipalidad Soy muy puede ignorante recuperar de a esta Carla. tecnología, así que... Sí, sí. Pero ya que no la veíamos, por ahí... Seguramente Gustavo o Santiago que están con la cuestión técnica, y si no esperamos que aparezca nuevamente, y mientras tanto tratamos de avanzar. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bastante clarísimamente. Yo entonces, mientras Carla vuelve, decir nada más e invitar mientras tanto a todos en el chat, no lo podemos hacer a viva voce porque se complicaría más, pero a plantear el tema como está planteado un poco en el título de qué vamos también aprendiendo, qué estamos recuperando también como capacidad de operar sobre este momento. Tanto Silvia como Alberto, y en lo que estaba desplegando Carla, como tres registros distintos también, dónde estamos operando, dónde estamos situados, de qué políticas venimos y en qué inflexión, y Carla nos estaba también aportando algunas claves conceptuales para ver cómo lo estamos pensando eso. También creo que es bastante claro para todos nosotros que, creo que nunca mejor dicho, es como un juego de cajas chinas, en el sentido de que es una brecha dentro de otra, ¿verdad? La brecha educativa dentro de la brecha social, y al mismo tiempo esa especie de intervalo que es la pandemia, la cuarentena, que quizás no descubre demasiado nuevo, pero en todo caso pone en evidencia nuevamente de una manera distinta cosas que a veces con la inercia, con los escenarios habituales, pasan más desapercibidas, o en todo caso las asumimos, pero la velocidad o los escenarios habituales la dejan desdibujada. Entonces a mí me gustaría relanzarle un poquito también el planteo tanto a Silvia como a Alberto sobre qué perciben ustedes también que se va aprendiendo a los distintos niveles, en el territorio, en un distrito, desde la perspectiva de la política pública, en el aula, qué va apareciendo como aprendizaje, ¿no es cierto? Silvia señalaba un poco una actitud de ir al encuentro, ir a la búsqueda. Alberto ahí al final planteaba unos ojalá, en el sentido de unas cosas que hay que señalar muy fuerte y al mismo tiempo un deseo de operar ahí sobre eso que hay que plantear. Entonces yo les relanzaría esa pregunta mientras esperamos o que Carla vuelva, y si no, escuchar las preguntas que haya por el chat.
Silvia o Alberto. A Silvia la tenemos sin sonido, Santiago tiene que habilitarla. Y si no, Alberto, tenés sonido. Sí, breve. A ver, yo creo que hay una posibilidad de aprendizaje que la han tomado nuestros educadores, maestras, maestros. Por supuesto que trato con ellos. Doy clases en una universidad hermana, que es la Universidad de Burlingame, y más allá de la angustia que sienten por cumplir, también evidentemente se han puesto a la altura de las circunstancias. Es un rompedero de cabezas para aquellos que estaban más lejos de la tecnología, pero no tienen tecnofobia, se meten, aprenden. Y está esto que dice Silvia, ¿no? Que por supuesto las escuelas en diversos registros han hecho lo posible para salir de una actitud pasiva. Recién lo decía Carla, ¿no? Lo primero es el asombro. Cuando salís del asombro empezás a comprender. El asombro duró poco, el asombro te conmociona un rato, pero después empezás a comprender y empezás, como buen educador que sos, a decir, bueno, mis pibes, mis pibas, vamos a buscarlo, vamos a ver. En esa búsqueda nos encontramos con situaciones dolorosas que no las voy a describir de nuevo, lo decía Silvia, un celular para 3 o 4, un lugar que no está para estudiar, digamos. Hay una serie sucesiva de inclemencias también. Ojalá que podamos aprender y ojalá que algunas cuestiones no se borren al primer día de una supuesta vuelta a la normalidad. Dicho con mucho amor y mucho cariño, a ese muchacho, a ese profesor, a ese compañero que decía, lo primero que le voy a decir a los chicos es cosas lindas cuando lo veo, cuando los vea yo digo, ¿por qué no se la dijiste antes? Si cabe esa pregunta, ¿por qué no los recibiste amorosamente? Digo, y pongo la primera del plural, no quiero juzgar a ese muchacho y compañero que ni conozco. ¿Por qué esas cosas no hicimos antes? ¿Por qué no los recibimos gozosamente? ¿Por qué a veces los recibimos con una cara donde claramente el otro se da cuenta que es mal recibido? Trabajo bastante con adolescentes. La pregunta, ¿te escuchan? Y me escuchan poco, o no me escuchan o me escuchan poco. Entonces, lo peor que puede haber, me parece, y esa es una amenaza contra la cual tenemos que laburar mucho todos, es la amenaza a una vuelta a una supuesta normalidad. Porque hay sectores que quisieran hacer eso, que quisieran pasar un plumerito y decir, bueno, acá no pasó nada, volvamos. Tenemos que discutir esa, primero porque no va a haber la normalidad que conocimos, esa ya fue, como dirían los pibes. A mí me gusta ese pasado perfecto que usan los pibes, eso ya fue. No esperes encontrar una cosa así. Y entonces, movete un poco, me lo digo a mí mismo, movete, trata de aprender, tratar de salir de la palabra siempre monopólica que a veces tenemos los educadores, escuchar más, horizontalizar el aula. Y después me parece que hay que exigir al Estado que se ponga a la altura, como lo están haciendo ustedes en el municipio, que invierta, que entienda que hay necesidades que son insospechadamente importantes y hay que ponerlas y satisfacerlas. No quiero Gracias, seguir, escuchar a otros, porque si no es un... Muy bien, muy bien. Silvia. Sí, Carla estaba hablando, me encanta escuchar a Alberto. Estaba escuchando atentamente a Carla porque uno hoy tiene la posibilidad de escuchar lo que escriben los textos con los cuales nosotros nos formamos, ¿no? Uno va armando su andamiaje con todos los autores que
que a menudo encontramos en la bibliografía, y bueno, no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de tener una Carla, un Alberto ahí al ladito. Y ella hablaba, Carla, de una fragilidad. Y yo creo que lo que tenemos que pensar todos los adultos, porque incluso la mayoría de los adultos está conectado con sus alumnos, los que no está conectado es a veces porque el alumno no se puede conectar. Pero yo también les hablo a los maestros y a los profesores que estamos todos en vulnerabilidad, ¿no? Todos somos frágiles, pero nosotros, por el solo hecho de ya de ser adultos, tenemos un paraguas y una protección distinta a la de los niños y los jóvenes que se están formando. Cuando ayer encontré un texto que nosotros trabajábamos mucho, que era Contra el desamparo, de Perla Selmanovich, y habla de la vida es bella, y hoy la gran tarea del maestro es hacerle la vida más bella a los chicos, ¿no? Que en los contenidos vayan crucigramas, vayan juegos, vayan chistes, porque lo que no le tenemos que permitir a los niños es que se les borre la sonrisa, ¿no? Que estén a lo mejor asustados, abrumados por la cantidad de tarea, pero la conexión tiene que ser uno a uno, desde corazón a corazón. Creo que deseo que todos puedan entender la necesidad que tienen los niños, las niñas, los adolescentes de nosotros, que aunque también tenemos miedo, ¿no? Nadie se quiere contagiar, nadie quiere morir, uno tiene que amparar. Hay una imagen que nosotros para el Día del Maestro tenemos muy siempre en los celulares, que es una maestra con un paraguas gigante que tiene a sus alumnos debajo de la lluvia y los ampara. Y creo que el gran trabajo hoy es también sensibilizar a aquellos que no pudieron todavía avanzar en eso, que más allá de que no se puede no enseñar, porque eso es un irrenunciable, o sea, no podemos pensar en docentes que no quieran conectarse o no puedan enseñar. Lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer también desde el convencimiento, por eso es muy difícil, Alberto dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Y sí, es verdad, uno también, lo primero que uno piensa es, ¿cómo no lo hizo antes? Pero bueno, algunos necesitan de estas situaciones mundiales, de estas situaciones particulares, para movilizarse y para entender y mirar lo que hay que mirar, ¿no? Cuando dos chicos llevan con un palito de escoba un bidón de agua, y uno habla de un programa, un proyecto que teníamos en las escuelas, lavarse las manos, uno se interpela y dice, yo me lavaría las manos si tardo 4 cuadras en traer el agua, o me haría una sopa o mate cocido. Entonces, poder mirar más allá de las paredes del aula y entender que esos niños nos están necesitando. Y entonces, no ponernos todos en el mismo escenario. No puedo yo decir, tengo miedo, y demostrarles el miedo, porque así como el padre del niño de la vida es bella, él también tenía miedo, pero lo amparaba, haciéndole un mundo mejor y más posible de ser vivido. Hoy tenemos mucha vulneración como antes, que no se expresa. Tenemos la historia de un adolescente que fue a buscar el bolsón y nunca más se quiso ir a su casa. Y antes tenían la escuela para decirlo. Tenían 4 horas para contárselo a los compañeros, para el profe, no sabes lo que me pasó prese, los chicos, señor, te quiero contar una cosa, y hoy nos está faltando eso, y sabemos que muchos la están pasando mal. Y no nos tienen a nosotros, que éramos los garantes. El niño es niño y es feliz adentro de una escuela, donde se le garantiza los cuidados necesarios. Los niños afuera son chiquilín de bachín, o sea, es el niño adulto que a veces nos hace creer que son niños, pero que vive en extrema vulnerabilidad. Y entonces encuentra en la escuela el espacio que realmente le permite desarrollar ese oficio de alumno y de ser niño. Y hoy no está. Por eso, entre el chat, alguien dice, pensar en lo irreemplazable que es la escuela. Por supuesto que yo creo que nos está poniendo en un escenario distinto, y que ojalá, como dice Alberto, los padres puedan valorar que los alumnos no han caído en la escuela pública. Por suerte están en la escuela pública, en una escuela estatal, en un Estado que desde el día 1, lo digo como jefa distrital, nos mandan unas comunicaciones y documentos de apoyo. Surge un problema y ahí está el documento, o sea, donde está
el problema, el hueco, ahí está lo que nos sostiene. Y eso no es poca cosa. Sentirse sostenido y que todos nos están mirando, y alguien me dice, usted que tomó recién el cargo y que dejó un lugar vacante, piensa en sus inspectores, que ahora en vez de tener 15 servicios tienen 20 cada uno. O sea, están trabajando desde todos los lugares, cada uno con su expertez y su especificidad, ¿no es cierto? Y hay comunicaciones para adultos, para niños, para la escuela especial, para los psicología, bueno, creó el EFTE, ¿no? Que es un equipo focal territorial que viene a las veces de acompañar en esto de situaciones de vulneración, que San Martín tiene mucho, pero San Martín es grande. San Martín tiene 560.000 habitantes y tiene 65.000 alumnos, 64.060. Y entonces todo es grande, o sea, vamos a tener más situaciones que quizás otros distritos. Y por eso también la preocupación de cómo llegar a los que aún no hemos llegado. Y sí, veo el vaso lleno porque creo que la mirada de esperanzadora es la que me permite yo también ser motor para otros. Mi mirada es que yo creo que el otro puede, pero no porque es algo imaginario de hadas, yo creo que el otro puede, y en la medida que yo le doy la posibilidad y la confianza en que el otro puede, el otro va a poder. Y quiero transmitir eso a mi aula, que hoy son inspectores súper formados, con carreras impecables y muy buenas, para que ellos también le den esa energía, esa confianza a sus directores. Ustedes van a poder con sus maestros, y los maestros con sus niños, pero bueno, son tiempos de no presencialidad, y es muy difícil, yo lo entiendo. Silvia, yo justo estaba ahí, parece que está Carla de nuevo, vamos a hacer la prueba. Carla, ¿nos oís? Disculpas, estamos así, que va y viene. Carla, ¿nos escuchás entonces? Te devolvemos la palabra, adelante. Escucho. Sí. Perdón, ¿no? El segundo punto era la brecha y la fragilidad. Había buscado la brecha, y la palabra brecha quiere decir abertura, boquete, que hace la brecha. Es decir, que estamos usando una gramática del ámbito de la bélica para pensar lo pedagógico. Y digo, hay todo un tema para polemizar, ¿no? Se hace una brecha en la muralla, ¿no? Ahora, en realidad, la palabra brecha también se conecta con la idea de fragilidad. Entonces, a mí me parece que es interesante que toda educación es sentimental. Y al mismo tiempo, quisiera decir que la palabra no es brecha, sino, como lo dijo muy bien antes Fernando, es la desigualdad. Acá de lo que estamos pensando son las desigualdades sociales, económicas, simbólicas, culturales. Porque lo contrario de la desigualdad no es solo la cuestión de la igualdad económica, sino también las jerarquías, ¿no? Me parece que también podemos pensar cómo se van construyendo gramáticas raciales, y yo diría racistas y rancias, para poder problematizar también a la clase dominante, ¿no? El tercer punto que yo quería plantear era la idea de lo inédito. También me fui a buscar, porque todos y todas decimos, este es un momento inédito, entonces a mí me gusta pensar, ¿por qué es inédito? ¿Qué quiere decir que es inédito? Inédito quiere decir que aún no está editado. Entonces, la idea es pensar cómo podemos leer lo inédito, ¿no? Si aún no están escritos los textos sobre educar o pensar o problematizar la pedagogía alrededor de esta pandemia, bueno, esto no implica que no podamos leer el contexto de lo que nos está sucediendo. Y yo insisto con la figura de la ventana, porque me parece que a veces es muy difícil darnos cuenta del todo qué significa que esto sea algo del orden de lo mundial, ¿no? Mirando desde una ventana, insisto, uno puede ver, pero el horizonte se achica, entonces a veces es difícil pensar y tramitar lo mundial. Pensando lo inédito y pensando los textos, ahí sí quisiera ya plantear que la pedagogía es una gramática ética, política y poética. Cuando digo que algo es la pedagogía no algo, cuando digo que la pedagogía es una gramática, estoy diciendo que es una articulación de sentires, pensares, experiencias y existencias. Cuando digo que es una gramática ética, pienso en el rostro del otro, en el rostro de la otredad. Y claramente aquí estoy mencionando a Emmanuel Levinas y las infiniciones. A mí me parece interesante la figura del infinito, porque las infiniciones vienen a decir que no hay definiciones, sino que estamos construyendo nuevos conceptos, nuevos problemas, nuevas formas de pensar. Entonces, la infinición
es lo contrario de una definición cerrada. Hoy no podemos dar nada por cerrado, porque de hecho ni siquiera podríamos pensar cuánto de esto que estamos viviendo lo pensamos, sino que lo estamos tramitando y lo estamos transitando. Cuando pienso que la pedagogía es una gramática a su vez política, lo que estoy planteando es que pasamos del ámbito de la singularidad al ámbito de la pluralidad. Estamos siendo singulares y plurales al mismo tiempo. Y cuando pienso que la pedagogía tiene que ver con la poética, me refiero a lo que nosotras y nosotros llamamos GPS, gramáticas poéticas del sur. Y entonces yo quisiera nombrar 3 o 4 pedagogas y pedagogos que nos ayudan a pensar, y uno es José Martí, otro es Saúl Taborda, otra es Gabriela Mistral, por supuesto Simón Rodríguez, y no quisiera no mencionar Evita, ¿no? Y también quiero decir algo, sinceramente, me parece que hay pedagogías que tienen que ver con las politicidades, ¿no? De José Martí siempre, insisto, con un texto que se llama Maestros Ambulantes. Porque en Maestros Ambulantes, Martí es un pensador relacional, y esto es sumamente interesante. Un pensador relacional es un pensador que no es dicotómico, que piensa y problematiza al mismo tiempo. ¿Qué problematiza y piensa al mismo tiempo Martí? La ciencia y la ternura. Entonces ahí nosotras y nosotros escribimos Pedagogía de las Ternuras. Ciencia y ternura, conocimiento y amor. El amor, diría Evita, que alarga la mirada de la inteligencia. El amor y la inteligencia, la ciencia y la ternura. La letra con sangre no entra. Entonces me parece que acá tenemos que volver a pensar, si vamos a recibir a las pibas y a los pibes, a los compañeros y a las compañeras, niñas, niños, jóvenes, adultas y adultas, cómo construir pedagogías presenciales y de las ternuras. O yo diría de las ternuras en presencias, ¿no? Dejo aquí a Martí porque esto lo he dicho en muchas clases y se puede volver a leer 1 y 1000 veces el texto Maestros Ambulantes. De Saúl Taborda tomo la idea del eros pedagógico. Para Taborda, la pedagogía tiene que ver con las experiencias, con las existencias y con el eros. No hay pedagogía si no hay esa pregunta de cómo nos vinculamos con las compañeras y los compañeros, cómo nos vinculamos con los conocimientos, cómo nos vinculamos con el mundo o con los mundos. Y de Gabriela Mistral, que fue la primera persona que recibió un premio Nobel de Literatura en nuestra América Latina, quisiera contar, digo contar a propósito, porque Gabriela, o la Gabriela, como a mí me gusta decirle, la Gabriela dice que enseñar es contar, y contar es encantar. Entonces me parece que hay algo ahí de lo presencial, de las pedagogías de las presencias, que tiene que ver con el encanto, con el encantamiento. Del maestro Simón Rodríguez, por supuesto, la famosa y nunca más querida frase, en los niños pobres está la patria, ¿no? Me parece que hay algo del orden de lo pedagógico, de las ternuras, tenemos que pegar y nombrar. No es fácil. La dejamos de escuchar, ¿verdad? No se oye más. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Bueno, vamos. Carla, ¿nos oís? No, parece que hay problemas. No te oímos, Carla. No sé si vos nos oís a nosotros, pero no te oímos. Se cortó, parece. Qué bacana. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Es muy claro, es muy performática nuestra reflexión también en ese sentido, es muy aleccionadora. Yo solamente, no hay muchas preguntas, les voy a decir, estamos mirando acá en el chat, no hay demasiadas preguntas. Igual es interesante también que podamos hacer un poco de pausa incluso sobre las preguntas habituales. Pero a mí me gustaría, y un poco para ir cerrando, quizás también, salvo que Gustavo quiera plantear alguna cosa más desde el municipio, o Fernando desde la intendencia misma, preguntarle tanto a Silvia como a Alberto, cada uno en su plano, en su recorte de que tiene en común la educación, pero desde lugares de intervención quizás distintos, por lo menos en la situación en que se encuentran ahora, ¿qué encontramos nosotros como aprendizaje y como límite nuestro? ¿No? Porque en general tenemos el diagnóstico de la dificultad que hay en el sistema, el contexto, la situación, etcétera,
y en eso sabemos que este momento como de intervalo tan catalizador que es la cuarentena o la pandemia más precisamente, bueno, nos obliga y nos exige a poner del núcleo de lo que pensamos y cuál es nuestro posicionamiento, lo más prioritario y reafirmarlo en un contexto nuevo. Y eso más o menos creo que todos lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Pero también aparecen nuestros límites, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros debemos, sea en el plano de la reflexión, sea en el plano de la política pública, sea en el plano de la práctica educativa inmediata, ¿con qué nos encontramos? Con un límite donde tenemos que inventar de algún modo, o generar una interrogación, o convivir con una incertidumbre. Entonces me gustaría ver ahí qué sienten que están siendo límites nuestros para enfrentar este momento. Acá, antes de contestarte, ¿no?, que lo que vos nos planteás, vuelvo a retomar las palabras de Carla, habla de la paz, y justamente la paz de los niños está dentro de las escuelas, y estamos preocupados porque están dentro de un círculo muy pequeño, donde hay muchas violencias, y creo que necesitamos volver a construir en esta escuela, como bien decíamos antes, que va a ser distinta, espacios de paz. Y eso no es poca cosa, porque creo que ni siquiera los docentes, porque a veces nosotros nos quejamos de lo que los demás piensan de nosotros, pero nosotros mismos no armamos el escenario o el mejor escenario para los chicos. Y no sé qué iba a aportar Carla, pero me hizo acordar a que necesitamos, cuando volvamos, a volver a repensar los espacios de los niños dentro de las escuelas y la importancia que tiene ofrecerle los espacios de paz. Para los que tienen las escuelas en los límites, en los bordes del distrito, limitando con el SEAMSE, limitando con constituyentes, los que tienen los bordes saben muy bien que detrás del paredón de una escuela que está del otro lado el barrio, el mejor lugar es adentro de la escuela. Y alguien recién preguntaron, ¿cuándo volvemos? ¿No? Yo leo los chats, dice, ¿cuándo volvemos? Yo creo que hay dos puntos prioritarios en cuanto a lo que vos preguntabas. ¿En dónde nos vamos a posicionar? La enseñanza y ahora estamos hablando de evaluación. Y como decían, los mercados están esperando, a ver qué saben estos pibes, es porque obviamente no tienen ni idea de lo que estamos hablando, los que hablamos de evaluación en la pedagogía, ¿no es cierto? Y Nicolás Trota dijo en un momento, miren, tenemos 14 años de escolaridad obligatoria, unos meses no nos van a cambiar porque estamos mirando trayectorias escolares, nosotros estamos viendo el proceso, quedan al margen aquellos que solamente miraron resultados, venimos de pruebas que solamente medían un resultado, y no podían ver los avances, los procesos, y todo lo que estamos tratando de mirar ahora. Nosotros recibimos un documento sobre qué evaluar, que no vamos a calificar, les vamos a sacar esa herramienta que a veces era más de castigo que otra cosa, y me hizo recordar que en la gestión de 2012 al 2015 salieron las libretas de trayectorias escolares. En ese momento estaba Iván Isters, que ahora está en la parte de tecnología, y nos enseñó a todos, ¿no? Porque eran 150 escuelas en la provincia de Buenos Aires, 15 le habían tocado a la región 7, nos enseñó a dar las devoluciones como adjetivadas, es decir, esas devoluciones que les sirven a los que lo leen, que por lo general son los padres, y también los padres se lo tienen que leer a los niños, sobre cómo reconstruir y valorar lo que se aprendió. Creo que no nos podemos apartar en este momento de que cuando volvamos, tal cual dijo Alberto, no podemos volver a la misma escuela, tenemos que volver a una escuela que pueda valorar, no calificar, evaluar para aprender, para mejorar prácticas, para saber hasta dónde aprendió el niño, y esa evaluación formativa parece como, me gusta, porque nos sacaron el signo, ¿no? Nos sacaron el número, y ahora hay que expresarlo en frases, por eso nos dicen todo el tiempo, recopilen, sostengan las producciones de los chicos, porque sobre esas producciones
cuando volvamos, vamos a trabajar. Y alguien también pregunta cuáles son los proyectos concretos. Los proyectos concretos salen de las mismas aulas. Más allá de todo lo que pueda salir del sistema educativo en general, va a salir de las aulas, o sea, cómo cada escuela va a poder trabajar con los niños, y en esa vuelta, como dice también Alberto, encontrarnos para poder valorar todo lo que se avanzó. Y no pensar que el que no pudo conectarse es culpable o responsable de lo que no pudo trabajar, porque también la palabra enseñanza en este lugar nos queda un poco grande, porque en la enseñanza necesitamos el ida y vuelta, necesito el que me dice, señor, yo esto no lo entiendo, me lo explicás de vuelta, y bueno, eso no está. Entonces, estamos trabajando, estamos tratando de enseñar, pero sabemos que tenemos un montón de obstáculos que en la presencialidad no están. Y creo que nos va a volver a mejores si podemos reflexionar ¿para qué nos sirvió esto? O sea, esto que nos está pasando hoy, que es inédito, como también decía Carla, nunca nos ha sucedido, poder volver a mirar la escuela desde otro lugar. Y ese me parece que en eso tenemos que andar buscando. ¿Qué nos pasa y qué vamos a hacer cuando vuelvan? Nosotros estamos permanentemente recibiendo links de los que saben, ¿no? Entonces nos llegan link de Frigerio, link de ¿cómo se llama? Incluso lo que hoy habló Carla, y nos vamos metiendo, y yo creo que estamos ávidos, los docentes, de poder reflexionar un poco más. Cuando antes no teníamos el tiempo, ahora nos metemos, reflexionamos, debatimos, y eso también lo vamos a capitalizar. Yo creo que vamos a volver a estar mejor que antes, porque estamos poniendo en la mesa de trabajo virtual muchas cosas que no las podíamos abordar, porque la dinámica de la escuela a veces no nos daba el tiempo, por la continuidad pedagógica, por un montón de interrupciones que no se pueden sostener en las agendas que preparan los directores con los maestros. Pero ahora tenemos un tiempo y hay que aprovecharlo. Estamos más conectados en lo virtual, pero no podemos de ninguna manera desestimar esta oportunidad, que la tenemos que capitalizar. Es difícil, es triste, cuando uno se entera de que alguien muere, que está con un COVID positivo. Bueno, es una situación tensa, es difícil, pero tenemos que apostar a eso, a lo que viene, a lo que vuelve, ¿no? Gracias, Silvia. Alberto, una última intervención. Sí, dos preocupaciones o preguntas, la tuya, ¿qué nos condiciona, qué nos limita, dijiste? A mí me parece que vuelvo a la intervención de Fernando inicial. Hay una realidad que siempre es una realidad social, económica, que está presente. Los educadores jamás diremos que hay una situación determinante, pero porque no hay determinantes para los educadores, pero sí hay altos condicionantes. Sabemos que los pibes carecientes tienen muchas más dificultades. Y ahí hay un aspecto, es un aspecto que se resuelve afuera de la escuela. También hay un aspecto que se resuelve adentro de la escuela. Y hay algunos chats que con alguna insistencia y derecho nos están diciendo, bueno, a ver, alguna medida concreta. Silvia dijo algunas medidas de la escuela, yo creo que hay medidas de políticas públicas. La inversión es una medida de política pública, la formación docente, hay que construir escuelas en la Argentina, hay que dejar las escuelas que están en una situación indigna, hay que dejarlas en un piso de dignidad. Como decía Fernando, hay que distribuir libros en la Argentina, hay que distribuir tecnología en la Argentina, hay que poner ladrillos en la Argentina. Pero no solo eso, digo más, podríamos pensar en una vuelta paulatina en donde el conurbano irá a la cola de ese retorno como corresponde, pero quizá tendríamos que pensar en los que se alfabetizan, porque ahí tenemos un colectivo de niños, niñas que están necesitando
incorporarse a una alfabetización que no puede ocurrir en casa, más allá de que el nivel inicial hoy hace un trabajo muy importante en ese sentido. Digo otra cosa, tenemos que repensar la evaluación y las acreditaciones. Digo otra cosa para discutir el concepto de bloque pedagógico. Cuando lo incorporamos en 2013, algunos sectores conservadores nos dijeron de todo. Ustedes enseñan a especular a los niños de 6 años, nos decían, pero discutamos el bloque pedagógico. Vamos a discutir algún día si hay que eliminar o no la repitencia en el sistema educativo argentino, porque quizá haya que hay que mirar algunos otros sistemas educativos, las islas inglesas, los escandinavos, donde no hay repitencia. Bueno, digo, para discutir. Por supuesto, educación sexual, memoria y todas estas cosas. Pero esto me lleva, y con esto termino, a una preocupación mía que quedó suspendida en este tiempo, pero que vuelve, que responde a una pregunta que es originaria y que es, ¿qué escuela querés? ¿Qué sociedad querés y qué escuela querés? Porque del millón de compañeros y compañeras, el 30 y pico % votó al neoliberalismo en el 2019. Entonces, esto que de ningún modo supone de mi parte ni un desprecio por esos compañeros, sino una discusión, ahí tenemos que volver a decir, bueno, a ver, nos sentamos, escuchamos a los docentes, para mí habría que hacerlo escuela por escuela, y decir, bueno, ¿qué sociedad querés y qué escuela querés? Porque quizá alguna de estas cuestiones que buena parte de los que estamos acá nos parecen bien, después cuando se intenta llevar a la práctica en las escuelas, hay una cantidad de compañeros y compañeras a los que respeto, pero que no coincido, que no están de acuerdo. Y no están de acuerdo en que todos deban ir al secundario, y no están de acuerdo en escuchar a los jóvenes. Entonces, estas cuestiones, y termino acá y agradezco de nuevo, Fernando, Néstor y a todos, me parece que es lo que nosotros decíamos el año pasado desde el Instituto Patria, de poner como una de las primeras cuestiones una discusión escuela por escuela en las 50.000 escuelas argentinas. A ver, decidiste qué sociedad querés, decidamos qué escuela queremos. Porque estos valores que algunos sostenemos y que a veces nos escuchamos y entre un X número estamos de acuerdo, no son sostenidos por otros compañeros. Entonces, no puede haber una escuela en donde haya, como diría la ciencia política, un empate catastrófico, que la mitad piense que hay que llamar a los pibes e ir a buscarlo y la mitad diga, no, no es una tarea mía. Entonces, esa cuestión me parece que debe estar en el seno de lo que viene, y por supuesto un Estado nacional, provincial y por supuesto municipal muy atento, muy cercano. Va a quedar un país con una economía devastada, pero aún en una economía devastada hay prioridades, y yo creo que la educación debe ser una de ellas. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ir cerrando. Yo quisiera decir solo una cosa también para invitar a seguir. La idea es que haya más de estos encuentros, también hablando de proyectos, de perspectivas, de ideas y de lo que se va creando. Empezamos hablando de reconocer la brecha de alguna manera con sus distintas acepciones, y naturalmente, tanto en los comentarios que hay en el chat como en lo que acaban de decir Carla, Silvia y Alberto ahora, también está como la otra mirada de decir, estar en la brecha, ¿no? No solo reconocer la brecha, sino estar en la brecha. Y creo que esa es la sensación que tenemos todos. Yo tampoco me resistía a buscar los significados de brecha en la Wikipedia mientras los esperaba, y una de las acepciones es camino, es camino. Y la palabra significa roto, en realidad, es muy raro, porque suena como break, ¿no? Es esa vieja palabra, y yo pensaba esto, ¿no? Una superficie totalmente lisa no se ve, por definición. Si uno pone acá todo liso no se ve, lo que se ve es lo roto, ¿no? Entonces y en general nos hemos encontrado con mucha gente que lo roto está, pero trata de no verlo, ¿verdad? Y también en el mismo momento cerrar los caminos. Si bien roto para nosotros muchas veces tiene una connotación negativa, y sabemos que hay muchos proyectos que se rompen, vidas que se truncan, situaciones y políticas, estructuras, un montón de cosas, me gustaría cerrar con esa cuestión de
de ruptura en el sentido, cuando uno abre un camino tiene que romper, ¿no es cierto? Y creo que todos sentimos que esto ha roto la inercia de un montón de cosas, de la hegemonía del mercado, de un montón de cuestiones de sentido común, y eso capaz que no se ha roto del todo, pero por lo menos un poquito quedó suspendido y hay un momento ahí donde nuestras viejas intuiciones, también las nuevas y las apuestas nos invitan a hacer camino en medio de la superficie lisa que nos querían vender de hay que seguir produciendo, hay que abrir la cuarentena, y en nuestro propio espacio educativo, realmente en una situación más difícil, igual tenemos, no es la primera peste que tenemos, ¿verdad? Más allá de que sea la primera pandemia, no es la primera peste que tenemos, entonces también tenemos nuestros viejos anticuerpos de los que nos dan fuerza para abrir camino. Así que muchas gracias a todos, gracias Fernando. Néstor, Sí, Fernando, un segundo nada más, para agradecer de nuevo, pero agradecer después de escucharlo, la verdad fue muy interesante para todos nosotros, agradecerle a Carla, que lamentablemente no la pudimos escuchar del todo, pero la parte que escuchamos muy interesante. Seguramente tendremos otra oportunidad. Silvia, por supuesto, gracias por todas las ganas que le pusiste, y Alberto, por supuesto, es un honor que hayas compartido con nosotros, que le hayas estado todo este tiempo, y quiero rescatar dos ideas de lo que vos dijiste, y coincido plenamente. Digo, me parece que esta es una etapa que viene que es muy difícil, es realmente muy difícil. Por eso politizar la discusión, politizar el debate es esencial, porque si estuviéramos en una etapa de bonanza, todo es más fácil, pero en esta etapa difícil, donde los resultados no se van a ver inmediatamente, claramente hay que politizar. Todo no es lo mismo, no es lo mismo un proyecto que otro. Vos lo aclaraste bien, yo no lo aclaré al principio, pero estaba medio implícita la idea de que tuvimos... clarísima la idea. Que estaba en etapas diferentes, pero creo que está muy bien lo que vos hacés, que permanentemente estás politizando y poniendo en debate la discusión de los modelos, que es una discusión que no está terminada, no está acabada, pareciera que ya está, que eso es parte del pasado. La verdad que no, eso está a la vuelta de la esquina. Vamos a salir de esta etapa de pandemia, ojalá lo mejor posible, pero hasta ese mejor posible va a dejar un país muy complicado. La educación, por supuesto, debe ser una prioridad, todo va a ser muy difícil, y el debate político tiene que ser fundamental en cada uno de los rincones donde toque participar. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, entonces, hacemos un saludo y sacamos una foto de las que se saca acá. Gracias Alberto, gracias Silvia, gracias Carlos, gracias Fernando, y nos vemos la próxima. Hasta luego, la seguimos.